plásticos fuera de uso patrocina Ecogestiona. En Radio Intereconomía, Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente de la radio española. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Presenta Javier Martínez. Muy buenas tardes y bienvenidos a Ecogestiona, el programa donde teñimos de verde la economía y la hacemos rentable en nuestros bolsillos y sostenible al medio ambiente. Hoy les queremos hablar del valor económico que tienen los bosques. La actividad económica que se genera a través de nuestras masas forestales no para de crecer y representa ya un claro sector emergente en nuestra economía. Les hablaremos en nuestra tertulia de cómo un rendimiento económico sostenible de nuestras zonas verdes ayuda a prevenir los incendios, a luchar contra el cambio climático y cómo no cuidarlos nos empobrece también económicamente. Les queremos contar cómo una gestión sostenible de los bosques son fuente de riqueza y empleo. Que los bosques no ardan tiene un alto valor ambiental, pero también lo tiene económico. Nos acompañarán en la tertulia para hablar de todo ello la Escuela de Montes, el sello de certificación sostenible PFC y la Asociación Nacional de Empresas Forestales. Serán unos 20 minutos. Antes de la tertulia, las noticias de actualidad ambiental, entre ellas una muy curiosa. La India ha batido el récord Guinness de plantación de árboles en menos tiempo, más de 60 millones de árboles en apenas 12 horas. Luego les contamos cómo lo han hecho. En la noticia con energía de la semana, que nos trae la revista Energías Renovables, nos hablarán de cómo en la mitad de los países del G20, que se reúnen, por cierto, estos días en Hamburgo, pues ya generan electricidad con renovables y de hacerlo es más barato, según un informe de Greenpeace. Tras las noticias, la entrevista de la semana, en la que les hablaremos del informe de sostenibilidad 2016, presentado esta semana por la cementera LafargeHolcim, un sector que es de los que más emisiones de efecto invernadero emiten, pero que también es, y lo veremos a través de esta gran empresa, los que mayores esfuerzos están haciendo para reducir su impacto ambiental. Además, Enviro nos traerá ofertas de empleo verde y en la sección de emprendedores nos hablarán de cómo empezar una empresa cuando se tiene una primera idea de negocio. Y en el tramo final del programa tendremos la agenda profesional y de ocio del sector ambiental de la mano del Instituto Superior de Medio Ambiente. Con Elena Alonso en la producción y segunda voz del programa y Dani Bellido en la parte técnica hasta las 3:30 de la tarde, Economía y Medio Ambiente en Intereconomía. Comenzamos. Comenzamos haciendo un repaso a las principales noticias del sector ambiental acontecidas en esta semana. Elena Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. La marca de coches Volvo anuncia que a partir del año 2019 solo fabricará vehículos híbridos y eléctricos. La firma sueca ha anunciado esta semana su adiós a los motores de combustión. A partir de 2019 no habrá coches Volvo sin un motor eléctrico, ya que los coches con motores de combustión interna puros serán gradualmente eliminados y reemplazados por los coches de combustión interna que ofrecen opciones eléctricas. La firma sueca hará de los coches eléctricos el centro de su futuro negocio en respuesta a las demandas del mercado, según han explicado en un comunicado. La compañía lanzará 5 coches totalmente eléctricos entre 2019 y 2021, 3 de los cuales serán modelos Volvo y 2 serán automóviles eléctricos de alto rendimiento de Polestar, la marca de Volvo dedicada al desarrollo de vehículos eléctricos de altas prestaciones. La generación de energías renovables en el primer semestre de 2017, la más baja de los últimos 5 años en España. La generación de las distintas fuentes renovables durante los 6 primeros meses de este año ha sido de 45.855 gigavatios hora, el dato más bajo desde el año 2012. Por hacer una comparación, el año pasado a estas alturas de año las renovables produjeron 61.866 gigavatios, 16.000 más que lo que se ha producido este año. En 2017 se ha generado un 35% menos que en 2016. Esperemos que mejoren estos datos en el segundo semestre del año. Más noticias, la comercializadora de energía Aldro Energía cumple 3 años. Y lo hace con 70.000 clientes, tanto de luz como de gas, y ya prepara su inminente entrada en Portugal. El próximo objetivo de la compañía es crecer en clientes con las pymes y la energía verde como focos estratégicos de crecimiento. Para las pymes, la compañía ha preparado planes de ahorro y de eficiencia. La compañía impulsará además próximamente su programa Aldro Cero para suministrar energía verde procedente de fuentes de origen 100% renovable. La India bate un récord mundial al plantar 66 millones de árboles en apenas 12 horas. Para alcanzar esta cifra han sido necesarios 1,5 millones de voluntarios. Especialistas del récord Guinness han supervisado esta nueva hazaña y se espera que confirmen la marca en las próximas semanas. El pasado año la región de Uttar Pradesh ya había batido un récord al plantar 50 millones de árboles en 24 horas. El gobierno indio intenta así cumplir su promesa de sembrar
conservar una superficie forestal de 5 millones de hectáreas, como anunció en la Conferencia por el Cambio Climático celebrada en París en 2015. Además, mejorará las condiciones de otros 5 millones de hectáreas de campo, según ha publicado el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático del país. Esta acción equivaldría a eliminar hasta 100 millones de toneladas de CO2 al año. Buenas noticias, sin duda. Y la Universidad CEU San Pablo y Ecovidrio han firmado un acuerdo para dar una segunda vida a los contenedores de vidrio. Después de recoger una media de 2 millones de kilos de vidrio al día, los contenedores de barrio de toda España podrán tener una segunda oportunidad gracias a esta iniciativa desarrollada por alumnos de arquitectura de la Universidad CEU San Pablo. Alumnos de proyecto fin de carrera y quinto curso han propuesto más de 50 ideas, de las cuales han desarrollado ya 3, convirtiéndolas en proyectos para estudiar su viabilidad. Los proyectos están relacionados con la ayuda humanitaria, equipamiento para la sensibilización y educación infantil y agroganadería, entre otros aspectos. Gracias, Elena. Les hablamos ahora de la noticia con energía de la semana. Les hablamos de esta reunión del G20 que está habiendo estos días en Hamburgo, los países más poderosos del planeta, porque Greenpeace ha aprovechado para sacar un informe que revela que en la mitad de esos países ya es más barato producir electricidad con renovables. Hablamos con Antonio Barrero de la revista Energías Renovables. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Bueno, pues cuéntanos, porque la verdad es que tiene mucha importancia que dentro de estos países del G20 pues ya haya más de la mitad que puedan, digamos, que generar electricidad más barato con renovables, ¿no? Pues sí, así es. Generar electricidad con energías renovables ya es más barato que hacerlo con carbón o con uranio en más de la mitad de los países del G20. Los gobernantes de las 20 naciones más poderosas del planeta se reúnen hoy y mañana en Hamburgo, a donde han acudido a perfilar la hoja de ruta, la agenda política y económica del mundo. Como tenemos solo un minutito, pues vamos a repasarlos todos rápidamente para saber con precisión qué naciones integran el poderoso G20. Son Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía, aparte de la Unión Europea. Pues bien, con motivo de esa reunión multilateral, Greenpeace acaba de publicar un informe que revela que hoy producir electricidad con fuentes renovables ya es más barato que hacerlo con carbón o con energía nuclear en más de la mitad de esos países, los países del poderosísimo G20. Más aún, la organización ecologista estima que producir electricidad con el viento o con el sol será más barato que hacerlo con carbón o con gas natural en todos los países del G20 como muy tarde en el año 2030, lo cual constituye todo un éxito en la lucha contra el cambio climático. Greenpeace le pide así al G20 que anime a los demás países del mundo a emprender la transición hacia un modelo 100% renovable, no solo por motivos climáticos, sino también por motivos económicos. Desde luego, lo tendrán muy en cuenta, seguro, los países del G20. Buenas noticias, sin duda, y esperemos que para el año 2030 pues ya todos los países del G20 puedan producir la energía mayoritariamente con fuentes renovables. Muchísimas... En ruta estamos. En ruta estamos. Muchísimas gracias, Antonio. Feliz fin de semana. Igualmente. Y esta semana, como les decíamos también en portada, una de las grandes empresas cementeras internacionales, LafargeHolcim, ha presentado su informe de sostenibilidad 2016, donde nos ha explicado los esfuerzos que están haciendo por reducir sus emisiones y su impacto ambiental y los objetivos que se han marcado para los próximos años. Tenemos al otro lado del teléfono a Isidoro Miranda, que es director general de LafargeHolcim España. Isidoro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por primero hacernos una idea de qué empresa estamos hablando. LafargeHolcim es el líder mundial del sector de materiales de construcción. Estáis presentes en 80 países y tenéis más de 90.000 empleados. El sector cementero, como casi todo el mundo conoce, pues es de los sectores que más emisiones de CO2 emite y es, si cabe, por ello más importante, pues los planes de sostenibilidad que vais poniendo en marcha para reducir ese impacto ambiental. Y esta semana pues habéis presentado ese balance 2016 de las metas con un horizonte 2020 en reducción de emisiones y también los planes que tenéis hasta 2030, ¿no? Empezando por el año pasado, pues habéis seguido sustituyendo combustibles fósiles por otros de origen renovables, ¿no? En efecto, como empresa y como bien ha comentado, LafargeHolcim es la fusión de dos grandes grupos, Lafarge y Holcim, ambos presentes en España, y bueno, nos fusionamos hace exactamente 2 años y somos líderes en el sector del cemento y obviamente, como bien lo ha indicado, el cemento es a nivel mundial el origen del 3 al 5% de todas las emisiones de CO2, también lo es en España, y nosotros como grupo pues emitimos tanto CO2 o más que nuestro país de origen, que es Suiza. Tenemos una conciencia de que este impacto medioambiental hay que asumirlo, tenemos que trabajar para reducirlo, y de ahí que nos hemos fijado
una serie de ambiciones, como bien las ha indicado usted, al horizonte 2030 sobre 4 pilares, que es el clima, y dentro de uno de ellos es el clima, y dentro de ellos pues está, como bien dice usted, la reducción de emisiones de CO2. El segundo es la economía circular, y ahí habla usted bien del tema de sustitución de combustibles fósiles por residuos que valorizamos en nuestra empresa. Otros dos objetivos es el agua y las personas. Para que los oyentes conozcan un poquito más, ¿en qué fases de la fabricación del cemento se puede trabajar más en esa reducción del impacto ambiental? ¿Dónde están los mayores impactos y cómo se está trabajando en ello? Sí, bueno, la fabricación del cemento, fundamentalmente lo que hacemos es aumentar la temperatura del carbonato cálcico, de la caliza, hasta 1400 grados centígrados, y obviamente al elevar esa temperatura emitimos por combustión CO2, y luego también rompemos la unión entre el carbonato y el calcio, y ahí se vuelve a emitir CO2. Aproximadamente se emiten entre 700 a 800 kilos de CO2 por tonelada de clinker, que es el elemento básico de producción del cemento. Entonces ahí es uno de los temas más importantes que tenemos que hacer para reducir estas emisiones de CO2, y obviamente por detrás tenemos el impacto ambiental en las canteras en las que explotamos caliza, y tenemos una responsabilidad en la rehabilitación, y tenemos ejemplos que estamos realizando en estos momentos de rehabilitación de canteras. Por ejemplo, en la comunidad de Castilla-La Mancha hemos rehabilitado unos humedales cerca de tablas de Daimiel, en el charco del Tamujo, donde pues hemos logrado que algunas especies autóctonas, como el pato de cabeza roja, pues vuelvan a habitar estas zonas. En sus planes de sostenibilidad, además de trabajar en la reducción de emisiones de CO2, también se trabaja en la reducción en el uso de agua, en la fabricación de cemento, en la gestión de residuos, ¿no? También. Exactamente, sí. En el agua, por ejemplo, en nuestro país, que es un país con estrés hídrico, como todos conocemos, y este año en particular con unos niveles de lluvias muy inferiores a la media histórica, pues es importante que reduzcamos nuestro consumo de agua. Nos hemos fijado un objetivo de reducir un 30% nuestro consumo específico de agua, y a modo de ejemplo pues le diría que nuestra fábrica de Villaluenga de la Sagra, que está entre Madrid y Toledo, pues tenemos ya un acuerdo con la comunidad de ayuntamientos que nos rodea, y utilizamos en la fábrica, dentro de nuestros circuitos de refrigeración, el agua de uso doméstico, que la reciclamos y la utilizamos en nuestro consumo. Han presentado esta semana un poco resultados 2016. ¿Cuáles son los objetivos ahora de cara a 2020? Bueno, pues cara a 2020 tenemos primero la reducción de emisiones de CO2. Estamos trabajando con nuestros laboratorios de investigación cómo reducir la cantidad de clinker, este componente que le he dicho yo, de intermedio de producción de cemento, en el cual se consume mucho CO2 en su producción. Pues vamos a reducir la cantidad de clinker en nuestros cementos, incluso mejorando la prestación de los mismos. Tenemos un objetivo de reducir en 40% las emisiones de CO2 por tonelada de cemento. También vamos a seguir trabajando en la tasa de sustitución de combustibles sólidos fósiles por combustibles alternativos, residuos, obviamente tratándolos con salud y con seguridad, con todos los permisos adecuados, y nosotros tenemos una tasa de sustitución gracias a nuestra tecnología y a nuestro trabajo y permisos, pues superior a la media española, y sin embargo muy inferior todavía a la media europea. En Europa se están valorizando residuos a niveles de 60%, en España la media es del 20-22% y nuestra media es de un 37-38%. Y para 2030 han anunciado esta semana que prevén que un tercio de su facturación venga ya de soluciones sostenibles. ¿En qué área se va a invertir sobre todo? Porque habrá también tema de I+D, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muchas veces hablamos del proceso de fabricación, y lo he dicho al principio de sus preguntas, que la producción de cemento es el origen del 3 al 5% de todo el CO2 que se emite en el planeta, pero no podemos olvidar que el 30% del CO2 que se emite en nuestro planeta está en calentar y enfriar nuestras casas.
ese aire acondicionado que empezamos a disfrutar con tecnología en España, esas calderas de las comunidades de vecinos, etcétera, pues son fuentes de emisiones de CO2. Entonces nosotros estamos trabajando en hormigones aislantes, en hormigones que tienen resistencia térmica, estamos trabajando en hormigones que puedan permitir el suelo radiante, que economiza estas calefacciones o enfriamiento de nuestras habitaciones. Estamos trabajando en hormigones que reducen la resistencia a la rodadura de vehículos y que pueden reducir el consumo de gasolinas en un 3 a un 5%, como ya lo hemos verificado en países como Canadá. En fin, estamos proponiendo a la sociedad española productos que, manteniendo el estándar de calidad de las viviendas, puedan ofrecer soluciones novedosas que reduzcan el consumo. Nosotros pensamos que hoy por hoy muchos de sus escuchantes habrán hecho el balance energético de sus viviendas y en muchos casos les habrá dado una calificación energética E, que equivale a tener más de 200 kilovatios hora metro cuadrado al año de consumo eléctrico. Con nuestros productos es posible bajar a 50. Eso significa bajar la factura de electricidad en 4 veces. Yo creo que todos debemos ser conscientes de esto y intentar entre todos colaborar a tener un impacto inferior en el medio ambiente. Pues Isidoro Miranda, director general de Lafarge Holcim España, muchas gracias por atendernos y bueno, pues felicidades por ir reduciendo ese impacto ambiental y por todas las áreas en las que se está trabajando para que en los próximos años pues ese sector del cemento, que es responsable de entre el 3 y el 5% de las emisiones de CO2 en el mundo, pues vaya bajando esas cifras. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Pues después de la entrevista les hablamos ahora de empleo y emprendimiento verde. Lo hacemos como cada 15 días con Agustín Valentín Gamazo, que es director general del portal Enviro. Agustín, buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros otra vez. Bueno, pues cuéntanos, ¿cuáles son las principales ofertas de empleo verde que tenemos ahora mismo en el portal? Bueno, pues últimamente han destacado ofertas como, por ejemplo, la de técnico de mantenimiento de energías renovables especializado en eólica para la zona de Burgos, un project manager para proyectos internacionales en fotovoltaica con sede en Madrid, ingeniero técnico agrícola para Toledo, o, por ejemplo, supervisor de servicios en temas de gestión forestal en Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, delineantes para tratamientos de agua en la zona de Madrid, ingenieros para solar fotovoltaica en Málaga, o analistas de aguas residuales, por ejemplo, en la zona de Tarragona. Perfecto, ya saben que todas las ofertas de empleo las tienen en www.enviro.com. Y en el área del emprendimiento, Agustín, esta semana nos querías hablar para esos emprendedores pues que tienen una idea y a partir de ahí pues no saben muy bien qué hacer y quieren saber cómo empezar un negocio a partir de esa idea, ¿no? Pues mira, Javier, sí, una de las cuestiones que más me encuentro con todos los emprendedores a los que mentorizamos desde Enviro es que cuando comienzan con una idea, que aunque ya tengan clara esa idea, no saben muy bien por dónde empezar o cuáles son, por decirlo así, las mejores prácticas, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que hacemos es identificar a los 5 competidores del sector, las 5 referencias del sector a las que nos gustaría parecernos. Entonces eso se puede hacer pues investigando, viendo sus páginas web, analizando sus modelos de negocio. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos, por así decirnos, inspirarnos de qué es lo que hacen los que ya están trabajando en nuestro sector y qué es lo que hacen esos que son los mejores. Yo siempre digo que no hay que tener miedo a copiar, pero más que copiar se llamaría modelar. Es decir, coger de cada uno de esos competidores que trabajan en nuestro sector aquellas mejores prácticas, pero sobre todo que se adaptan a nosotros o con las que nos sentimos cómodos o que van acordes con nuestra filosofía y adaptarlas, interiorizarlas y sobre todo, yo siempre digo, vamos a intentar emular a aquel que ha llegado a donde nosotros queremos llegar, en primer lugar. Entonces, ese camino ya está hecho, vamos a intentar hacerlo de la forma más rápida posible y después, una vez que hemos llegado a ese nivel, vamos a intentar diferenciarnos. Que sean fuentes de inspiración. Evidentemente, es muy difícil que a alguien se le ocurra algo que sea completamente novedoso 100% y que no haya alguien que haya hecho algo similar anteriormente, ¿no? Y es cuestión de investigar y bueno, pues analizar lo que ya está hecho e intentar coger de ahí lo mejor, ¿no?
Totalmente, o sea, tan bueno es innovar muchísimo para ser muy diferencial, pero también es entre comillas peligroso por el hecho de que tanta diferenciación igual pues no llega en un buen momento en el mercado, o no está suficientemente maduro, o innovamos demasiado y el cliente no lo acepta, con lo cual yo creo que el tema de la innovación, aunque está en boca de todos, hay que hacerlo bien hecho. Y sobre todo algo que nos falla es eso que comentaba. Yo suelo poner el ejercicio de decir, oye, identifica de entre todo tu sector y todos los referentes a esas 5 empresas a las que te gustaría parecerte. Yo quiero ser de mayor como estas 5 empresas. Elige cuál es lo que mejor hace cada una y que a ti te va muy bien. Y de momento sigue esa senda y sigues todos esos pasos y bueno, pues copia estrategias y haz cosas parecidas a lo que han hecho y luego por supuesto ponle también tu toque, ¿no? Para que al final también seas diferente. Sí, el toque diferenciador que va a hacer que te hagas un hueco en el mercado, evidentemente, porque si haces exactamente lo mismo con los anteriores, pues siempre vas a tener esa competencia que encima ya tiene ese terreno ganado de haberlo hecho antes. Exactamente, pero no hay que olvidar eso, el aprendizaje, grandísimo aprendizaje que podemos obtener pues de aquellos que ya han hecho el camino que nosotros queremos empezar a andar. Pues Agustín Valentín Gamazo, director de Enviro, muchísimas gracias y te esperamos en un par de semanas ya en el último programa de la temporada. Genial, Javier, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Pues un minutito para la publicidad y volvemos ya con la tertulia para hablarles de la economía que generan los bosques. ¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 € de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012. Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid. Sigue la emisión online de Radio Intereconomía donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación Intereconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS, y estarás siempre al tanto de la actualidad y la mejor información económica desde donde quieras. En 1999, Jack Ma fundó una de las empresas más valiosas de China. Se trata de Alibaba, el gigante chino de comercio electrónico que nació de la idea de crear una página que vinculara comercialmente al planeta. Y eso hizo Jack Ma, que pasó de ser un profesor de inglés a ser pionero del e-commerce en China y uno de los hombres más ricos del país asiático. En sus inicios, Alibaba estaba enfocado exclusivamente en el business to business, dando soluciones a empresas. Después nació la popular web de servicio de pagos Alipay y luego Taobao, el portal donde usuarios ponen a la venta las cosas que ya no quieren, Etao, el comparador de precios, y finalmente la joya de la corona, su página más popular para comprar, AliExpress. Bueno, ¿qué, Nacho? ¿Nos vamos a comer? Mira, un turista japonés. ¿Qué ha dicho? Que si te gusta la comida japonesa o no la conoces, tienes que pasar por los restaurantes Inari. ¿Dónde están? Restaurantes Inari. En General Pardiñas 43 y Azalea 1, en el Soto de la Moraleja. Reservas en el 91 576 3312. Escuchan ustedes Intereconomía. ¿Sabes que tienen en común un campo de césped artificial, una carretera, una suela de zapato y los suelos de seguridad de los parques infantiles? Que están hechos con neumáticos reciclados. Y detrás de la fabricación de esto está la labor de Signus. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una oportunidad llena de vida a través del reciclado. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. ¿Sabes lo que pasa cuando estás muy enamorado de una persona pero no le dices nada? Pues pasa eso, nada. Si tienes un proyecto ambiental o social y no lo comunicas adecuadamente, ocurre exactamente lo mismo. Nada. En Verdes Digitales creamos estrategias de marketing y comunicación para que surja la magia y se cumplan tus objetivos. Hacemos que crezcas con la gestión de tus redes sociales, creamos una web atractiva o hacemos campañas de publicidad de alto impacto. Conócenos en verdesdigitales.com. Si eres un optimista comprometido y quieres cambiar el mundo, Anoche tuve un sueño es tu revista. Lo último en ciencia, tecnología, medio ambiente, moda y belleza sostenibles, cultura, salud, viajes. Anoche tuve un sueño. La revista de la gente con sueños, pero que vive bien despierta.
Pues ya estamos de vuelta y empezamos nuestra tertulia de hoy para hablar de la gestión sostenible de nuestros montes y bosques y de cómo un rendimiento económico sostenible de los mismos genera empleo verde, ayuda a prevenir los incendios y a luchar contra el cambio climático. Para hablar de ello en nuestra tertulia de la economía de los bosques nos acompañan Ana Belén Noriega, que es secretaria general de PEF, la Asociación para la Sostenibilidad Forestal Española. Ana Belén, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Javier. Miguel Cabrera, vocal del Colegio Oficial de Ingeniero de Montes. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Y Miguel Ángel Duralde, presidente de ASEMSO, la Asociación Nacional de Empresas Forestales. Miguel Ángel, buenas tardes y bienvenido también. Hola, buenas tardes. Bueno, por ir al grano directamente, quería que me explicaseis qué servicios económicos y sociales generan los montes. Porque la gente los puede ver simplemente como el valor ambiental que tienen, que nos proporcionan oxígeno, para luchar contra el cambio climático está muy bien, pero ¿cuál es el valor económico que generan en cuanto a los servicios que dan, en términos generales? Hombre, para empezar, habría que pensar en que la gente es muy distinta, la gente urbana, que ya domina en España, de la gente rural. La gente rural conoce muy bien los servicios que le han producido y le están produciendo los montes como producto de obtención de maderas, lugar para pasto, que es muy importante, y en cambio los urbanitas lo entendemos más como algo parecido a un sitio que es muy bonito, bucólico, para visitar un poco de lejos, adentrarnos un poco por un camino y no sé si mucho más. Y bueno, el oxígeno... Yo estoy seguro que la mayoría de los oyentes son urbanitas, por eso también. Entonces, claro, el mundo rural lo entiende mucho más porque ha vivido y sigue viviendo en gran parte de él como trabajo, ha producido calor durante muchos años y riqueza directamente, ya si era una zona resinera o piñonera o sacar setas, etcétera, etcétera. Hay muchos recursos naturales y la ganadería, que siempre ha sido muy importante en nuestras masas forestales. Yo añadiría, si quieres, además, efectivamente, todo lo que ha dicho Miguel Ángel es absolutamente cierto. Es muy importante, además, pensar en la buena salud general de los bosques, no solamente desde el punto de vista de que estén protegidos contra incendios, sino que también estén en una situación de buena productividad, de una ausencia de colapso de su biomasa, porque esa buena salud de los bosques, por supuesto, lo acaba de mencionar de pasada Miguel Ángel, lo de la absorción de CO2, la emisión de oxígeno, pero es que la buena salud de los bosques repercute incluso directamente en un sector fundamental para la economía española, como es la agricultura. No solamente porque sostiene todos los terrenos que pueden luego verse erosionados sobre los cultivos, sino, por ejemplo, porque evita el aterramiento de los embalses, regula el ciclo hidrológico. Es decir, los bosques no podemos verlos exclusivamente como lo que acaba de decir Miguel Ángel, es que estamos hablando todo el rato de lo mismo. No con la visión de lo que tiene más del 60% de la población española actual, que somos urbanos, que lo vemos, pues eso, como el lugar de paseo. Vamos por un camino y no vemos más allá de qué bonito es el bosque y demás, cuando hay que meterse dentro y ver todos los problemas que tiene un bosque en cuanto te sales de fuera de un camino. Y ese es una de las cosas más importantes. Anabel. Sí, yo creo que es como si vemos el paisaje como un todo. Veremos que pretendemos gestionar a veces todo como si hubiera una frontera entre lo que es monte o bosque y la parte agrícola, y como decía bien Miguel, se integra todo. Es decir, es una gestión integrada del territorio. Si no entendemos el bosque también como parte del territorio, como una infraestructura verde que está ayudando y soportando tanto a la parte agrícola como a la parte urbana. O sea, si en Madrid, en la Sierra de Guadarrama, no estuvieran estos bosques que tenemos sujetando y limpiando y percolando agua hacia los acuíferos interiores y demás, no tendríamos la calidad de agua que tenemos en Madrid. Por lo tanto, los que vivimos en ciudades tenemos que entender que los bosques van más allá de lo que nos supone para nosotros ese fin de semana de recreo en los bosques o la segunda vivienda en estos entornos forestales. ¿Y cuáles son los principales sectores que mueve la actividad económica del bosque y qué cifras de negocio mueven, más o menos, por hacernos una idea? Bueno, pues yo diría que vamos a ver, la cifra global es la de un valor de unos 15.000, 16.500 millones de
de euros en forma de madera, corcho, resina, setas, eso como valores directos. Hay muchísimas externalidades que no están recogidas, que deberían a lo mejor valorarse. Se está hablando últimamente, por ejemplo, del céntimo forestal por la producción de agua o por la producción y absorción de CO2 y producción de oxígeno. Aparte de esos 15.000 millones de euros, pueden variar bastante y las estadísticas, pues desgraciadamente cada vez son más difíciles de conseguir por la dispersión por las comunidades autónomas, pero bueno, se consiguen. Pero también hay la cantidad de empleo directo e indirecto que están generando, muchísimo empleo directo. Aunque no es mucho más allá del poco menos del 2% del Producto Interior Bruto, pero sin embargo pues están moviendo de cerca de 300.000 empleos entre directos e indirectos. En fin, no en estos tiempos que corren no es poco. La potencialidad de creación de empleo, a lo mejor luego pasamos a ello. Ahí es donde vamos, sí, también. Es decir, porque ahora mismo esa gestión sostenible del bosque, la gente puede pensar, bueno, la industria maderera sobre todo, la industria del papel, pero yo creo que incluso todas estas políticas que está habiendo hacia la economía circular también puede repercutir en la gestión económica del bosque, porque la naturaleza es pura también economía circular. La gestión maderera y la gestión del papel siempre se dice no consumas papel porque vienen de árboles y se talan los árboles, tal. Lo que hay que darse cuenta es que si se hace una gestión sostenible de los bosques, se puede seguir consumiendo porque precisamente no existe esa tala indiscriminada de la que se habla, ¿no? Bueno. Sí, efectivamente, la gestión sostenible de los bosques nos ayuda a tener materias primas que nos van a dar pues papel, madera y otros tantos productos que también están contribuyendo a la economía y sobre todo a economías de escala, economías locales que son, nosotros estamos trabajando mucho en los sabores de bosque, es decir, hay muchos alimentos tipo la trufa, las setas que están generando economías que a escalas más pequeñas están suponiendo unas rentas adicionales a las personas que viven en los territorios, que son muy más que apreciables, aparte de la parte de madera o otros materiales más conocidos. La semana pasada, que se celebró el 7º Congreso Forestal Español, en la inauguración, que estaba el presidente de Extremadura, Fernández Vara, pedía que se contabilizaran muchos de los valores y de los productos, servicios que dan las masas forestales en el PIB, porque es verdad que el PIB, el sector forestal, en las cifras que ha dicho Miguel Cabrera, está alrededor de eso, algo menos del 2% del PIB nacional. Pero, claro, no estamos contabilizando la disminución de erosión, la fijación de CO2, la biodiversidad, valores que en cualquier momento, si somos capaces de contabilizarlos adecuadamente, podrían entrar en el PIB, cuando de hecho entran actualmente en el PIB actividades ilegales, como el tráfico de armas, quiero decir, y eso contabiliza en el PIB, y en cambio valores objetivos y reales no entran, y entonces, claro, decía que Extremadura tendría un PIB muy distinto del que tiene ahora. No, y aparte que como consumidores de CO2... son muy importantes, es muy importante. Pero, por ejemplo, el turismo rural está muy relacionado con las masas forestales y en ninguna de estas cifras lo hemos incluido. Pero cuando hay un gran incendio forestal, las casas rurales son los primeros que se quejan diciendo que están en crisis total porque nadie va allí, a aquella zona que ha tenido una catástrofe como puede ser un incendio. Yo además, y volviendo de todos los valores ambientales que son seguramente incluso mucho más trascendentes, como estamos viendo, incluso ya de cara sobre todo a la clase política, yo creo, el fomento de actividad forestal, además de otros muchos beneficios que seguramente entraremos a lo largo de esta tertulia, tiene un efecto inmediato de creación de empleo, pero además de muchísimo empleo. El paro en la agricultura ahora mismo está, los datos del primer trimestre, me parece que son 217.000 parados en el sector agrícola, datos del INE del primer trimestre. La creación de empleo en unas condiciones moderadas, es decir, no estamos hablando de una condición de producción o de meter dinero en el monte a lo bestia, porque además es imposible en las condiciones actuales, pero vamos, en unas condiciones muy moderaditas podrían estar creándose del orden de entre 15.000 y 20.000 empleos equivalentes. Empleos equivalentes significa que en jornales estamos hablando, pues multiplicar esos 15.000 empleos, entre 16.000, 14.000, de esos de magnitud, habrá que multiplicarlo por 214, para que nos hagamos una idea. Sobre 217.000 parados que los datos del INE nos dicen que tiene el sector agrícola, significaría prácticamente absorber todo el paro rural. Esto, por supuesto, estamos hablando de macrocifras. Esto no resiste un análisis exhaustivo. Pero, evidentemente, en las zonas rurales, deprimidas, despobladas,
pues evidentemente puede dar un montón de entrada económica a un medio, al medio rural, que lo que está necesitando actualmente es de inputs económicos para no desaparecer por completo. Ya sabemos que buena parte del medio rural va a desaparecer. Es inevitable, pueblos por debajo de 100, de 200 habitantes, es prácticamente imposible que sobrevivan, porque no tienen ni siquiera un movimiento económico suficiente, pero pequeñas poblaciones entre los 200, 300 habitantes hasta los 2000, ese input económico puede hacer que sobrevivan, y eso es fundamental. Y ni siquiera es con una entrada de dinero por vía subvención, ni mucho menos. Es que se pueden autogenerar ingresos si no tuviéramos unas trabas, sobre todo legislativas, administrativas e incluso muchas veces mentales por parte de la población, frente a lo que comentaba hace un momento Ana, el ver el monte como una urna, que es algo intocable, que es algo lúdico, donde no podemos entrar a hacer absolutamente nada, todo lo contrario. Claro, que conservar el bosque no significa no tocarlo, precisamente, significa gestionarlo sosteniblemente. Pero es que además estás dando de comer a zonas donde es una profunda depresión económica de décadas. Y de éxodo hacia las ciudades y de despoblamiento. Y estamos hablando de sacar a gente del paro, de dejar de pagar subsidios de desempleo, de cotización a la seguridad social, de fomentar la economía verde, de reducir el coste energético español. Tiene todo ventajas. Y de creación de empleo digno, además. Empleos dignos que son empleos que... Personas vivas, personas con iniciativas, personas que están recuperadas de la depresión, etcétera, etcétera. Y si todo está tan claro, ¿por qué no se activa más? O sea, ¿por qué no hay un impulso mayor hacia tener mayor actividad económica en los montes y en los bosques? Yo creo que vamos a ver, hemos pasado por diferentes etapas históricas en nuestra historia reciente. Se ha tenido bastante claro la transposición de las políticas europeas en materia de conservación. Se han declarado las zonas protegidas en diferentes escalas. Los parques nacionales llevan en España funcionando desde la creación del parque de Covadonga, 100 años. 100 años estamos celebrando. Que están celebrando efectivamente los 100 años de la creación del primer parque nacional. Después han venido con la Unión Europea, han venido figuras de protección que se han traspuesto, que no se han traspuesto sin que la población entienda muy bien cómo iba aquello. Se han entendido como figuras de recortar los derechos o las capacidades de la gente de gestionar ese territorio como se venía gestionando. Y una vez que se ha pasado, que ya hemos entendido cómo hay que cuidar el buitre negro, cuándo no hay que entrar a las zonas de nidificación, qué y cómo gestionar ese territorio, esas especies y esos espacios, ha llegado un momento en que la gente que históricamente tenía una actividad de entrada, salida al monte, tenía más miedo con la correspondiente autoridad que viniera a ponerle una multa porque ha subido con su coche por una carretera hacia un pasto que tenía que subir a ver sus vacas, y ese temor quizá de ese malentendimiento de las zonas protegidas y esa quizás deficiente transposición de la legislación a lo que es la realidad del territorio ha llevado a que la gente se pare. Ahora tenemos que volver a recuperar, entender que ya sabemos todos más o menos cómo va aquello, o bastante sabemos cómo va aquello. El gestor que está sobre el territorio entiende bien qué es la conservación en el sentido de conservar esas especies y esos espacios, y ahora necesitamos que que recupere su gestión y que empiece a mover y a crear actividad económica sobre ese territorio. Un problema complejo, perdona Miguel, que no se resuelve con soluciones tan sencillas, pero efectivamente hemos generado 17 autonomías, tenemos una hiperinflación legislativa, un mecanismo administrativo obsoleto y lentísimo, y además que es desincentivador para cualquier actividad. Y luego el territorio pertenece a más de 2 millones de propietarios forestales que en muchos casos no conocen ni cuál es su propia parcela. En la mitad norte española, la parcela media puede ser de menos de media hectárea. En Galicia o en Asturias especialmente, incluso parcelas de 2.000 metros, con lo cual no es una unidad para gestionar. Así que se reúne todo eso, con lo cual hace muy difícil y con una primera expectativa complicada económica de tener un buen rendimiento, porque también habría que cambiar realmente. Nosotros tenemos ahí unos grandes valores que los podemos poner en funcionamiento, pero hace falta no solamente la iniciativa de un propietario o de una comunidad autónoma, sino hace falta un conjunto de política nacional que acometa todo ello y promueva el uso de la madera en todos sus aspectos, la valorización de todos sus servicios de externalidades que tienen los montes, etcétera, etcétera. Entonces,
Sí, no sé si querías. Sí, bueno, además al hilo de lo que decía Ana hace un momento, luego además hay que, y también un poco a lo que acaba de comentar Miguel Ángel de la inflación legislativa con la que nos encontramos, es que muchos de nuestros gestores políticos tendrían que perderle el miedo a la gestión forestal. Vamos a ver, ocurre que ante el peligro de poder hacer una cosa que sea un desaguisado, pues resulta que no actuó. Muchas veces los errores son los que nos hacen avanzar, ¿vale? Cuando yo tropiezo ya sé que no tengo que volver a pasar por ahí y que tengo que levantarme y hacer las cosas de otra manera. Eso es lo primero. Pero para eso están los expertos, para aconsejar a los políticos. Exactamente, pero es que luego nos llevamos unas sorpresas enormes. Al hilo por ejemplo, de la nidificación, y lo pongo esto como a modo de ejemplo. No voy a decir la zona, pero el Congreso Forestal Español de la semana pasada estuvo de visita por los montes a los que hago referencia, y resulta que, bueno, un sitio donde las cortas se ven con recelo, e incluso cuando no se contestan de forma activa, casi violenta, por parte de grupos ajenos a la propiedad, que acaba de mencionar precisamente Miguel Ángel, pues resulta que esta gestión, que aún así se ha intentado hacer, se ha acometido cortas en sitios donde no se hacían cortas desde hacía muchas décadas, pues resulta que se traduce en un incremento de la biodiversidad de rapaces. En un sitio donde es un mar de cultivos y una isla de unos cuantos miles de hectáreas arboladas, pues resulta que el hacer cortas ha provocado que en esos terrenos forestales, que no están continuamente alterados por la agricultura, se instalen junto a esas cortas 3 rapaces que antes no había. Entonces, perdamos ese miedo a la gestión. La gestión técnica, planificada, y además con sistemas de certificación detrás que garanticen que se está haciendo de manera sostenible, no solamente para el propietario actual, sino para las generaciones futuras. Es posible hacerla, que a veces nos equivocamos, como en todos sitios. Es posible, perfectamente posible. Tenemos ciencia y técnica más que consolidada, casi 200 años de técnicos que han desarrollado en España sus actividades, y perfectamente lo tenemos. O sea y aparte, un dato que es curioso, porque igual algunos oyentes no lo saben: España es el tercer país europeo con más superficie arbolada, y su tasa de crecimiento forestal es superior a la media de Europa, y de hecho en estas últimas décadas en España ha crecido la masa forestal, ya sea por el abandono de la agricultura, la ganadería, la que más ha producido el abandono de la agricultura, o por la reforestación que está habiendo ahora mucha conciencia, pues ahora resulta que hay más arbolada que antes, con lo cual también tenemos más margen para poder hacer cosas, ¿no? Sí, y además aumentar esos sumideros que tenemos a través de los bosques, que pues los podemos llamar los sumideros gestionables, porque efectivamente contra una buena gestión absorberán más CO2. Claro. Pues esto yo creo que es muy importante, porque se pueden llegar a absorber hasta el 20% del total de emisiones que hay en España de CO2. Entonces, desde el punto de vista de la política del carbono, que son políticas que hay unos compromisos nacionales detrás, se firmó los acuerdos de París a finales del 2015 y hay un compromiso detrás. Los bosques tienen un papel principal en esa generación de unas nuevas políticas bajas en carbono. Y la gente que puede directamente relacionar el bosque con la madera, con el uso de madera, ¿qué ventajas tiene la madera como materia prima frente a otros materiales? Bueno, sois muy expertos en el mundo de la madera. ¿Cómo se gestiona la madera en España y cuáles son las ventajas que tiene utilizar la madera respecto a otras materias? La gestión de la madera en España es bajita. Quiero decir, se corta poca madera. Desde el punto de vista técnico hay un concepto que se llama posibilidad, que está escrito, se calcula cuánto se puede sacar de un bosque a lo largo de cada año, a lo largo del ciclo de explotación de ese bosque, y eso es lo que cada año llamamos la posibilidad, es decir, cuánto puedo sacar sabiendo que siempre va a tener igual o más cantidad de materia prima en este bosque o de biodiversidad en este bosque. Esto en general estamos muy por debajo de lo que se podría cortar.
¿Por qué estamos? Porque preferimos a veces los problemas que tenemos en cuanto a gestionar estas masas. ¿Sale más barato importar madera? A veces sí, efectivamente, pero las condiciones no son iguales de la gente que está trabajando aquí posiblemente. Claro. Yo creo no sabemos en otros países. Es estratégico promover el sector primario en Europa y en España, naturalmente. Si hablamos de materia prima para papel, si hablamos de materia prima madera para otro tipo de usos, sería estratégico tener la materia prima cerca. A ver, que en cuanto he dicho lo de importación habéis saltado los dos. No sé, vamos. No, bueno, si el asunto es que efectivamente nosotros estamos cortando aproximadamente entre un 30 o como mucho un 40% de lo que crecen nuestras masas forestales. De lo que podríamos ver. La tasa de corta o de extracción media europea puede estar en el 60%, una cosa así, que serían cifras pues más o menos razonables. Pero claro, tendríamos que tener un adecuado lugar donde utilizar esa madera, promover el uso, construcción de madera, que la construcción absorbería mucho y que en el resto de Europa y del mundo occidental se utiliza, bueno, y en el resto del mundo, pero vamos, parecidos a nosotros utilizan mucha más madera que nosotros solamente entendemos una casa con hormigón y ladrillo, y esos son unos elementos que consumen muchísima más energía y producen y emiten mucho más CO2 en todo su ciclo de vida, y la madera podría contribuir mucho más en la construcción y en otros muchos usos. Una mesa de madera es mucho mejor que una de aluminio, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista de la bioeconomía, de la economía circular que decías antes, etcétera. Para eso hace falta tener esa voluntad política que facilite esa gestión, esa corta, y que lo promueva para usarlo. Porque si no, lo que sí nos ocurre es que nosotros estamos importando madera. O sea, nosotros estamos importando pues otro tanto de lo que cortamos, más o menos, y por lo tanto se lo estamos comprando a alguien. Unas veces en condiciones buenas y otras no tanto. Bien. Bueno, como siempre, absolutamente de acuerdo con lo que dicen Ana y Miguel Ángel. Hay que pensar además que es que tenemos un hándicap muy grande para poder competir con otros países, Indonesia, Brasil, Malasia, de donde traemos buena parte de la madera que nos llega. Son unos costes de mano de obra bastante bajos. Allí, en cambio, nosotros tenemos una protección social que no es comparable. Estamos de facto en una situación casi de dumping frente a estos países de producción. La mayor parte de la madera que se produce en el mundo no viene precisamente además de estos países. Se produce en Canadá, se produce en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, se produce en Escandinavia o se produce en Siberia, porque es de donde están la mayor parte de los bosques y donde se explotan los bosques. Claro, el problema es que ellos tienen un mercado, como el que acaba de decir Miguel Ángel, inmediato. O sea, a 20 kilómetros del sitio de producción tienen el consumo, inmediatamente. Nosotros tenemos que, encima, traerlos de muy lejos. Con estos países no competimos, porque evidentemente tienen el consumo bastante cercano, pero con otros países donde tenemos una mano de obra muy barata, vamos a llamarlo simplemente barata, pues evidentemente no podemos competir. Yo creo que es un problema que va más allá de este sector, que pasa en otros sectores de la economía española. Y como me quedan un par de minutitos solo, había otro tema importante, además de la madera, que era la biomasa, que es otro sector enorme que se gestiona a través de los bosques, y precisamente Asenfo pusisteis en marcha ya hace unos años el Centro de Producción y Logístico de Biomasa en Lozoyuela. Sí. ¿Cómo está ahora mismo el sector de la biomasa en España? ¿Cuánta actividad está generando? Pues, aquel estudio que se hizo, un proyecto piloto con el Ministerio, con la ayuda del Ministerio, pues en el norte de Madrid, para producir astilla. En España se produce bastante astilla, que es 30.000 toneladas, una cosa así. Creemos que tenemos una capacidad de instalación prácticamente el doble, pero se exporta la mayoría de esa astilla o de pellet. Porque lo que falta en desarrollar en España, que son esas políticas que necesita España de carácter general, es desarrollar la demanda y apoyar el consumo de esa energía que procede de la biomasa, de tratamientos silvícolas, de masas forestales correctamente realizados, sosteniblemente realizados, con ciencia conocida y contrastada, con empresas forestales que trabajan perfectamente y de acuerdo con una legislación moderna y actual de un país civilizado y adelantado como es España. Y eso lo que produce es la sustitución de la quema de residuos, de productos como el fuel o tal, que emiten mucho más CO2, y entonces ese es su gran valor. Es energía nuestra, consume un 14 veces más en mano de obra, que suele ser autóctona frente a la del petróleo, y no emite CO2.
Entonces lo tiene todo. ¿Por qué no lo usamos? Bueno, no emite CO2, como dice Miguel. Al quemarlo, sí, claro. Lo que emite lo acaba de fijar. Sí. Porque no son fósiles, son árboles que tienen 40 años, ¿no? Nosotros anteriormente hemos dedicado programas enteros a hablar solo de la biomasa, solo de la madera en temporadas anteriores, y ahora por tener un concepto general de actividades que son están directamente relacionadas. Y me quedan 30 segundos, me tengo que despedir ya, pero Ana Belén, como no hemos hablado de la marca PFC, dime en 30 segundos un poco cómo estáis directamente relacionados con la gestión sostenible. A través del sistema PFC lo que promueve es ordenar las cosas, es que haya un espacio forestal con una planificación, que esa planificación cumpla unos criterios de sostenibilidad acordados en procesos internacionales y aquí en una norma española, la norma UNE 162-2002, que luego, una vez que tenemos un plan, ese plan se cumpla, que venga alguien y lo verifique, y que todos los productos que salgan de esos espacios forestales, sea madera, sean setas, sea cerdo ibérico, que está certificándose ahora mismo el cerdo ibérico en gestión forestal sostenible, tanto las dehesas como la trazada del cerdo ibérico, las grandes marcas ya están certificando sus producciones, que cada uno de los productos que salen de ese bosque, sea un corcho que llega a una botella de vino, sea unos piñones que tengamos en la nevera, sea un mueble de madera que tengamos en casa o el libro que leemos por la noche, provengan de bosques bien gestionados. Y creemos que hay que hacer comunicación, es la manera de que el producto con esta marca puesta sobre él, el consumidor final pueda tener garantía de que tiene un producto que proviene de una gestión bien hecha y que está hecho por empresas responsables, que están trabajando con una cadena de custodia, con empleos para su gente dignos aquí o donde se haya producido este libro o esta silla. Perfecto. Bueno, pues Anabel Noriega, secretaria general de PFC, Miguel Cabrera, vocal del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, y Miguel Ángel Duralde, presidente de ASENFO, de la Asociación Nacional de Empresas Forestales. Muchísimas gracias a los tres pues por estar aquí y por darnos a conocer un poquito más pues toda la actividad económica que puede generar y todo el empleo que puede generar la gestión sostenible de nuestros bosques y todo el recorrido que hay todavía por hacer, y bueno, pues toda la actividad económica que tenemos ahí por delante para seguir explotando y seguir generando empleo y economía sostenible y verde en nuestro país. Muchísimas gracias a los tres. Para otro día, Para otro día hay que hablar de incendios. Sí, bueno, evidentemente gestionar bien nuestros bosques también significa prevenir incendios y evitarlos. Eso es. Muchísimas gracias a los tres. Un minuto gracias. para la publicidad, volvemos ya con la agenda profesional y de ocio del sector ambiental. ¿Sabes lo que pasa cuando estás muy enamorado de una persona pero no le dices nada? Pues pasa eso, nada. Si tienes un proyecto ambiental o social y no lo comunicas adecuadamente, ocurre exactamente lo mismo. Nada. En Verdes Digitales creamos estrategias de marketing y comunicación para que surja la magia y se cumplan tus objetivos. Hacemos que crezcas con la gestión de tus redes sociales, creamos una web atractiva o hacemos campañas de publicidad de alto impacto. Conócenos en verdesdigitales.com. Si eres un optimista comprometido y quieres cambiar el mundo, Anoche tuve un sueño es tu revista. Lo último en ciencia, tecnología, medio ambiente, moda y belleza sostenibles, cultura, salud, viajes. Anoche tuve un sueño. La revista de la gente con sueños, pero que vive bien despierta. Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes. ¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas? Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Pues ya estamos de vuelta para contarles la agenda profesional y de ocio del sector ambiental. En la agenda profesional, Elena, ENCE, la empresa de energía y celulosa, primera empresa española en producción de energía renovable con biomasa forestal y agrícola, presenta el próximo miércoles 12 de julio el decálogo de ENCE para la sostenibilidad del uso de la biomasa como combustible. Estarán presentes Ignacio Colmenares, vicepresidente y consejero delegado de ENCE, que ofrecerá una charla sobre el compromiso de ENCE con la sostenibilidad de la generación con biomasa de baja emisión. A continuación habrá una mesa redonda con Enrique Segovia, director de conservación de WWF, Cosme Morillo, presidente de la Fundación Global Nature, y Miguel Ángel Ortega, presidente de la Asociación Reforesta. Desde ENCE consideran que este decálogo debe ser el inicio de una nueva
forma de responsabilidad en el uso de la biomasa como combustible. El acto tendrá lugar el próximo miércoles 12 de julio a la 1 en el Auditorio Rafael del Pino, calle Rafael Calvo, en Madrid. Para apuntarse hay un email, sostenibilidadbiomasa@ence.es. Sostenibilidadbiomasa@ence.es. Y el próximo martes 11 de julio, jornada de presentación del cuarto Congreso Smart Grids, que tendrá lugar el 23 de noviembre. La presentación tendrá lugar este martes a las 12 en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, COIM, en la calle Hernán Cortés 13. Para apuntarse y más información en comunicación@grupotecmarred.es. Gracias, Elena. Y en la agenda de ocio ambiental para este fin de semana tenemos al otro lado del teléfono a María Álvarez, responsable de contenidos de comunidad ISM, el espacio de divulgación e información ambiental del ISM, del Instituto Superior de Medio Ambiente. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, pues cuéntanos qué nos depara este fin de semana en el ocio ambiental. Este sábado tiene lugar en Hoyos del Espino, Ávila, el Festival de Música Músicos de la Naturaleza, una iniciativa de concierto al aire libre en la Sierra de Gredos, que en esta ocasión contará con los conciertos de Sting, Amaral y Nicky Hill. Sábado y domingo, el municipio de Hoyo Manzanares organiza un mercado de artesanía y ecológico que empezará a las 8 de la tarde del sábado con la exhibición de artesanos y el domingo con los mejores productos ecológicos, donde habrá también talleres y actividades para niños. Será en la Plaza Mayor. El sábado, el Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera realiza una actividad para conocer la flora y fauna del litoral, donde se realizará un muestreo de las especies que encontremos en la ruta. Será a partir de las 10 de la mañana con previa inscripción. El domingo, WWF organiza su ya tradicional Big Jump, donde se realizará un salto por los ríos vivos en diferentes puntos del país para reivindicar la calidad de los cauces y la importancia que tiene conservarlos adecuadamente para nuestra salud y la de los ecosistemas. Y también el domingo, en el Parque Natural de Collados de la Son, Cantabria, podemos apuntarnos a la ruta del glacial del Hondojón, un recorrido de 6 horas por los lugares de mayor valor geológico y paisajístico del parque. Y esto es todo por hoy. Os recomendamos consultar toda la información de las actividades en www.comunidadism.es. Buen fin de semana. Gracias, María. Pues nos despedimos ya por hoy. Si tienen cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos a info@radioecogestiona.com. También estamos en Facebook y en Twitter con la cuenta @ecogestiona. Agradecimientos a Dani Bellido en el control de sonido, a Elena Alonso en la producción del programa y a nuestro patrocinador del programa, Signus. Les dejamos ya con cierre de mercados, con Fernando La Tienda. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez Molina. Signus, Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, ha patrocinado Ecogestiona. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a dúchate.es, te la cambian en 24 horas. En dúchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a dúchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta dúchate.es. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores, de lunes a miércoles de 2:30 a 3:30 de la tarde aquí, en Radio Intereconomía, presentado por Javier Santonja. Conecta con nosotros, ahora por WhatsApp. Radio Intereconomía lanza su servicio de alertas económicas mediante WhatsApp. Envía las palabras Radio Intereconomía al 609 22 47 16 y recibe gratis en tu móvil la última hora de la mejor información económica y bursátil. Radio Intereconomía, más expertos que nunca. Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 91 573 1087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un plácido puerto de mar.
Sigue la emisión online de Radio Intereconomía donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación Intereconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS, y estarás siempre al tanto de la actualidad y la mejor información económica desde donde quieras. Termina el verano. Es cuando el mayor de los carnívoros terrestres de Alaska, el oso, se prepara para su sueño invernal. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Serán 5 meses de oscuridad en la osera. 5 meses de una tendencia negativa. Descubre las especies más agresivas. Los paisajes más sorprendentes. 5 meses. Escucha Capital Intereconomía. Crónica, cierre de mercados y visión global. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Intereconomía es imprescindible. Every business day, more than 1 billion